Muy bien, buenos días a todas y a todos. Como responsable del partido en Pamplona es un auténtico honor poder dar comienzo a estas jornadas y saludaros y, por tanto, lo que me corresponde antes que nada es agradecer a los responsables de este evento que hayan decidido celebrarlo en nuestra ciudad. Muchísimas gracias, por supuesto, a Jaime Aznar, que ha echado el resto para celebrar estas jornadas. Por supuesto, también muchísimas gracias al resto de responsables de la agrupación que le han echado una mano, a la dirección regional que ha colaborado en todo momento, Jorge Martín, aquí está presente nuestro secretario general Roberto Jiménez, a los responsables de España y de Portugal que también han apostado por hacer esta cita en nuestra ciudad, a Juan, que hoy también nos acompaña. Estáis en una ciudad, nuestra querida Pamplona, nuestra querida vieja Iruña, que lo es también capital de un viejo reino como el de Navarra, un reino plural, un reino español, europeo, tierra de diversidad, tierra heterogénea. Aquí han convivido desde vascones, romanos, judíos, árabes, lo cual le ha conferido esa peculiaridad plural y diversa de nuestra tierra que también se refleja en nuestra capital, una capital que más allá de sus mundialmente famosas fiestas de San Fermín, y después tendréis ocasión de visitar el ayuntamiento y asomaros al balcón, desde el cual cada 6 de julio se lanza el famoso chupinazo que anuncia el comienzo de nuestras fiestas, tiene un extraordinario legado histórico y cultural. Y como estamos en clave de Europa, os diré, no obstante, que también tenéis a tiro de piedra lugares que lo atestiguan, como puede ser su propio casco histórico, en donde está enclavado nuestro ayuntamiento, sus extraordinarias murallas o su no menos extraordinaria ciudadela. En cualquier caso, amigas y amigos, también ese carácter europeizante lo demuestra el hecho de que, como reza la propaganda, Pamplona es la primera del camino, en alusión a que Pamplona es la primera ciudad que aquellos peregrinos que hacen la ruta jacobea y entran a España por Roncesvalles se encuentran. Nada más, compañeras, compañeros, amigas y amigos, deciros únicamente, antes de acabar, que os voy a hacer otra importante sugerencia, que es que en la medida que tengáis y disfrutéis de tiempo libre este fin de semana, también disfrutéis de uno de los atractivos de nuestra ciudad, como es su excelente gastronomía y su no menos excelente hostelería. Muchísimas gracias y ahora voy a dar paso a Atenea y a José Lucio, que son los responsables nacionales del PES. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Queríamos, en primer lugar, agradecer a Juan Moscoso y a Roberto Jiménez su presencia y su participación en este acto. Para nosotros, los activistas del Partido Socialista Europeo, es un gran honor teneros aquí. José Lucio y yo, que somos los coordinadores de los activistas del Partido Socialista Europeo en España, queremos también agradecer la participación de todos nuestros activistas que han venido desde España y Portugal en este primer encuentro entre los dos países. Son unas jornadas y también queríamos dar las gracias a los activistas que no han podido venir aquí, pero nos están siguiendo por streaming desde sus casas y aquellos que están participando también en Twitter con el hashtag @PES-Iberworkshop y que están participando también. Y queríamos decir que este es el primer grupo de trabajo del Partido Socialista Europeo que se crea en España, que se va a crear en Pamplona. Son unas jornadas de reflexión entre todos los activistas para generar ideas, debates, para transformar la Unión Europea. Los activistas pensamos que tenemos que transformar la Europa de la austeridad en la Europa de las personas y defendemos con determinación que otra Europa es posible, la Europa socialdemócrata, la Europa de las personas. Con estas jornadas queremos compartir ideas, queremos conectar dos países dentro de la península ibérica y queremos también construir una nueva Europa. Muchas gracias. Os dejo ahora con Dimas Pestana, que es el coordinador de Portugal. Olá, bom dia. Primeiro que tudo, dizer-vos que vou falar em português, porque nesta que é a nossa Europa, nós devemos assumir que as nossas diferenças e a nossa identidade serve para nos unir e não para nos separar. Portanto, estar aqui e desde que falo de uma língua que vocês percebam que acho que é aquilo que acontece, acho que faz todo o sentido. Em segundo lugar, gostava de dar os parabéns à Ateneia e ao José, porque tiveram o mérito de propor
dentro daquilo que é o espírito do Partido Socialista Europeu e dentro dos ativistas, propor uma iniciativa que foi lançada e que foi desenhada a partir de Bruxelas, dizendo: vocês comecem a criar atividades, vocês criem laços que sejam extranacionais, em que cruzem vários pontos. Dito isto, e para demonstrar a força que isto está a ter em Portugal, tenho que vos transmitir uma mensagem do nosso Secretário Nacional para as Relações Internacionais, João Ribeiro, e passo a ler porque tem mesmo que ser assim. Encarrega-me o Secretário Nacional para as Relações Internacionais e Cooperação, João Ribeiro, de vos informar que, por motivos de agenda, não poderá estar presente no encontro de ativistas do PES a realizar hoje na cidade espanhola de Pamplona. Assim sendo, não queria deixar de saudar e congratular-me em nome do Partido Socialista com a realização destas jornadas, onde estarão em discussão e debate temas da Europa e da construção europeia, o reforço dos laços e da cooperação e a amizade entre os povos peninsulares, bem com o objetivo de ampliar este projeto na colaboração entre os ativistas de PES na Península Ibérica. Mas dizer-vos algo mais, portanto, isto é uma mensagem institucional e que eu penso que marca bem o empenho de Portugal e o empenho do Partido Socialista Português em estar aqui, mas infelizmente, creio que sabem, vivemos um momento excepcional e um momento muito, muito especial em Portugal, portanto, não foi possível apenas por motivos de agenda. Por fim, dizer-vos umas últimas palavras que são simples. Se estamos naquele que é o primeiro passo do caminho de Santiago, creio que estas jornadas, também a nível europeu, marcam um primeiro passo daquilo que será o futuro. Estar aqui a Navarra, estar aqui e ser acolhido por vocês é muito simpático, é muito agradável e creio que isto será a marca para o futuro. Muito obrigado. Apresento-vos agora Roberto Jiménez, o Secretário-Geral do Partido Socialista de Navarra. Buenos días a todas y a todos, bienvenidos a Pamplona y de verdad es una satisfacción compartir este rato con todos vosotros. La verdad es que quiero agradecer muy especialmente a quienes habéis organizado este evento, a Jaime, pero también a los coordinadores nacionales, algunos ya conocidos de otros menesteres, de otros cursos que hemos tenido ocasión de compartir. La verdad es que es para mí, como secretario general del PSN, una verdadera satisfacción que se pueda celebrar estas jornadas novedosas, estas jornadas que suponen un hito, un punto de partida muy importante para lo que es el activismo en el socialismo europeo, para cambiar el mapa de Europa, que sea un mapa de color rojo y, como decía Atenea, un mapa donde las personas estén por encima de todo. En primer lugar, os quería decir que muchas gracias por vuestro trabajo, por vuestra dedicación y por la generosidad y esfuerzo que supone el difundir y llevar a todos los rincones de Europa las ideas, las iniciativas y los valores del Partido Socialista Europeo. Ahora más que nunca hace falta en la sociedad personas como todos vosotros y todas vosotras, que nos ayuden a los partidos y a los políticos a trasladar nuestros mensajes a la sociedad. No corren buenos tiempos para la política. Lo sabemos. Existe una importante desafección en la sociedad y nuestra obligación como partido es trabajar por recuperar complicidades, espacios, por volver a acercarnos a las personas, por atraer a los que se han alejado y a quienes quieran venir a este proyecto socialdemócrata. Y en esa labor, quienes estéis inmersos en el activismo sois pieza clave. No en vano, en la resolución del último Congreso del Partido Socialista Europeo, celebrado el 28 y 29 de septiembre, se citaba expresamente la necesidad de visibilizar el partido y de mejorar el compromiso con los integrantes de los partidos miembros en todos los proyectos del Partido Socialista Europeo. Y eso pasa, como así se recogía, por un mayor desarrollo y una mayor y mejor formación de los activistas. Es más, se apuntaba incluso que a todos los integrantes de los partidos del PSE pasen a ser activistas. Esta figura, quizá desconocida para algunos, es fundamental en el concepto que creo que debe hacerse desde ya. La nueva política, la regeneración de la política, que pasa por nuevas formas de hacer, de entender y de estar en política. Por una visión moderna, actual y pegada al siglo XXI, que además se asiente
y esté bien implantado con el horizonte electoral, que sí que lo tenemos, en el 2014. Y ahí diré, porque además sé que hablaréis de eso en este encuentro, que es importantísimo compartir prácticas, experiencias, a la hora de diseñar campañas y las estrategias para llegar a la ciudadanía. Algo que enlaza con esa idea de nuevas formas de presentarnos a la sociedad, de llegar a ella. Y como siempre digo, hay que aprender de los errores para mejorar y copiar aquello que funciona. Así que creo que tenemos un reto apasionante, que ni siquiera es de futuro a medio plazo. Yo diría que es ya de presente. Quiero, desde luego, aprovechar esta intervención para felicitar a los activistas de Pamplona, porque ya podemos decir que son formalmente un grupo como tal. Aunque, sinceramente, la felicitación no es tanto por eso, que también, como por el trabajo que estáis haciendo durante estos años. Un trabajo desde la discreción, pero importante. Y sirva este momento para decirlo y reconocerlo públicamente. El agradecimiento, como decía al inicio, es para todos los activistas que nos dais tanto al Partido Socialista y que queremos corresponder. Os decía que representáis, o al menos así lo siento y lo entiendo yo, parte de lo que ha de ser el nuevo tiempo para la política. Os diré que en el Partido Socialista de Navarra llevamos meses trabajando en un proyecto ilusionante, moderno, desde el realismo, pero también con aires de renovación, de apertura y, como digo, muy pegado a los nuevos tiempos políticos, económicos y sociales que vivimos. Y en ese proyecto necesitamos sumar voluntades, compromisos, complicidades, apoyos. Y vosotros nos ayudáis a sumar. Por eso sois claves, no solo en Navarra, sino también en Europa. Aunque es bien cierto que todos pertenecemos a esa Europa a la que desde Navarra queremos seguir abriéndonos, con políticas expansivas de internacionalización de las empresas, educativas, porque Navarra es una comunidad foral, española sí, pero es muy consciente esta comunidad de que es también una región importante de Europa. Y en este partido queremos seguir trabajando para que las relaciones con todos nuestros convecinos europeos sean más y mejores. Y desde luego con nuestros hermanos portugueses. Porque hay algo cierto. En Europa tenemos problemas comunes que reclaman, que requieren soluciones urgentes. Ningún país es ajeno al problema del desempleo. Aunque es verdad que algunos tienen unas tasas menores de paros, quizá países como España encabezan la nada honrosa lista de parados. Y cada parado, amigos y amigas, es un drama. Es una persona y una familia que sufren. Y más si esa persona es joven. Por eso creo que la lucha contra el desempleo y la apuesta por el crecimiento económico deben ser los ejes de cualquier política que desarrollemos, aquí y en cualquier otro país. En esta comunidad, en Navarra, rozamos los 51.000 parados. Es una cifra impensable hace pocos años, cuando aquí estábamos en una situación de pleno empleo. Y los jóvenes lo sufren especialmente. Pero es que la juventud es el futuro. Y nuestra obligación como políticos, pero sobre todo como socialdemócratas, es darles respuestas y esperanzas, porque la materia prima, la de Navarra y la de Europa, es el futuro y son los jóvenes. Por eso, desde el Partido Socialista de Navarra, estamos elaborando un plan de empleo juvenil que queremos llevar al Parlamento para tratar de aunar un gran consenso en torno a él. Aunque no vamos a obviar que no es lo mismo hacer política desde la socialdemocracia que desde la derecha, que solo sabe recortar y asfixiar la economía, perjudicar y castigar a las clases medias trabajadoras y que solo se guía por los dictados de los mercados. Los socialdemócratas queremos otro modelo para Europa y para Navarra. Queremos un modelo que incluya estímulos para la economía. Está demostrando que los países que así lo están haciendo están mejor que aquellos en los que solo se ahoga y se ahoga con recortes. ¿Por qué no miramos a Estados Unidos? Con la que está cayendo en el mundo, Obama ha sido reelegido. Por algo será. Algo estará haciendo bien
que no están haciendo otros gobernantes a los que las crisis se está llevando por delante. Creo que esa reflexión debemos hacerla todos y tomar buena nota. Nuestro partido, además, es un partido de valores como el de la igualdad de oportunidades, de la solidaridad y de la justicia social, porque entendemos que es compatible salir de la crisis con el mantenimiento del estado del bienestar, desde la sostenibilidad, desde la calidad, sí. Y eso pasa por dos cosas. Primera, por creer en ello, por tener convicciones y tener voluntad. Y segunda, por buscar financiación e ingresos para mantener esas políticas. Y eso, ¿sabéis dónde se encuentra? En los impuestos. Pero no para todos, para los que más tienen. Las clases medias trabajadoras están soportando el peso de la crisis y hasta ahora son ellas las que han hecho todos los esfuerzos y ya no pueden más. Así que ya va siendo hora de que aquellos que tienen más paguen más, aporten más. Eso es justicia social. Lo demás es palabrería. Y quien diga que no hay dinero y que por eso se recorta, sencillamente miente. Dinero se puede obtener, pero hay que tener valentía para dar el paso adelante. Os animo a que sigáis llevando este mensaje, el de la socialdemocracia, a todos los rincones de Europa. Un mensaje realista, pero también de ilusión y de esperanza, porque de esta vamos a salir. Y ahora más que nunca es fundamental aunar esfuerzos para construir y desarrollar la Europa que necesitamos, pero la Europa que necesitamos los ciudadanos, no la Europa que quieren Merkel y los mercados. Entre todos podemos cambiar Europa, el color del mapa, pero para eso tenemos que saber llegar a las personas, desde la honestidad, desde la sinceridad, la transparencia y, sobre todo, darle respuestas. Porque, ¿qué necesitan las personas que tan mal lo están pasando? Respuestas, soluciones. Si se las damos, nos escucharán y podremos contar con su apoyo. Si no, solo conseguiremos alejarlas más de la política y, en nuestro caso, del proyecto socialdemócrata. Y no es eso lo que queremos, al menos nosotros. Otros quizás sí. Aquellos que andan pregonando la necesidad de reducir órganos de representación de la ciudadanía y las figuras que permiten el control y fiscalización de la acción de gobierno. Ante esas tentaciones, los socialistas tenemos que decir que queremos más y mejor democracia, más y mejor calidad democrática. Queremos una Navarra, una España, una Europa más participativa, más abiertas, más transparentes, porque no son propiedad de nadie, aunque la derecha siempre tenga esos tics autoritarios cuando gobierna y parezca que gobiernan para sus reinos de taifas. No, no. El gobierno es del pueblo, el dinero público es de los ciudadanos y cada una de las políticas que hagamos deben estar orientadas a ellos, pensadas en ellos y diseñadas para mejorar la calidad de vida de ellos, de las personas, desde la igualdad de oportunidades, no desde brechas sociales que está generando la derecha gobernante para crear una sociedad dividida en dos, las élites económicas y las del resto, la de las clases medias y bajas trabajadoras, la de los trabajadores, en el mejor de los casos, la de los parados o excluidos en el peor de ellos. Gracias de nuevo, amigos y amigas, por vuestra labor, por el apoyo que nos dais. Ánimo, esperamos seguir contando con vosotros y, desde luego, espero que estas jornadas sean fructíferas y que vuestra presencia en Navarra sea agradable. Muchas gracias. Ahora que suba a la tribuna Juan Moscoso, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal y además responsable de Asuntos Europeos. Y Navarro también. Sí, jefe. Bueno, buenos días a todos. Bom dia a todos. Eu falo un poquinho portugués, me falaré español. Bueno, yo estoy encantado de que estéis aquí hoy en nuestra sede regional, la sede del partido en Navarra, la sede también local de nuestra agrupación, para celebrar este encuentro de activistas españoles y portugueses. Muchas gracias a
a Atenea, a Jaime, a José, a Dimas. Yo creo que es muy importante, y la verdad es que estoy muy orgulloso de vuestro trabajo, de que se haya hecho esto en Pamplona por primera vez. Y, como lo decía Roberto, sabed que el partido navarro va a estar siempre a vuestra disposición para estas cosas. Somos unos entusiastas, somos un partido pequeño, como ha explicado muy bien el secretario general, pero dinámico, con muchas ganas de hacer cosas, de cambiar la manera en que funciona el PSOE y, por supuesto, el PES, y podéis utilizarnos siempre que queráis. Venís en un momento en el cual yo creo que es innegable decir que existe una crisis en Europa. Europa está en crisis, la idea de Europa que ha existido, con la que hemos crecido, incluso con la que habéis nacido algunos. Aquí hay gente que nació siendo España miembro de la Unión Europea, de las entonces comunidades europeas. Y es una crisis que además está afectando mucho y debilitando su legitimidad ante los ciudadanos, por razones como las que ha explicado Roberto. Es una crisis económica generada por culpa de unas actitudes y unas políticas que se adoptaron en los últimos 15, 20 años, muchas de ellas inspiradas por la derecha, pero muchas de ellas también seguidas con ingenuidad por la izquierda, y eso nos está haciendo también a nosotros ahora atravesar como partidos de izquierda y como socialdemocracia por una fase un poco complicada. Europa es lo mejor que países como España y Portugal han tenido nunca. Jamás hemos vivido, ni España ni Portugal, ni otros muchos países con historias distintas, pero que forman parte de la Unión Europea, jamás hemos vivido un periodo de democracia, de bienestar, de prosperidad, de estabilidad, de concordia, como los que vivimos desde que fuimos parte de Europa y desde que el sueño europeo, que llegó tan tarde a la península ibérica, se hizo realidad. Pero ese proyecto europeo, ese sueño europeo, está ahora muy deteriorado y muy debilitado. Decía Javier Solana hace unos días que ya no podemos defender Europa ante los jóvenes, ante los parados, ante los inmigrantes que quieren entrar en Europa, diciéndoles que Europa es el gran proyecto y que está diseñado para evitar que Alemania y Francia vayan a la guerra. Porque eso, que es verdad, que es el origen histórico de la construcción europea, ya no nos vale como excusa. Europa tiene que tener objetivos claros, tiene que tener un camino claro, un destino claro. Tenemos que saber realmente a dónde queremos llevar esta Europa. Ya no vale hablar de por qué se creó, por qué se empezó por una unión en un sector, el carbón y el acero, luego se intentó hacer una Unión Europea de la defensa, luego se hizo el mercado común. Todo eso está muy bien y es verdad que nos ha servido para llegar hasta donde estábamos. Pero ahora hay que buscar un nuevo leitmotiv, un objetivo distinto. Es evidente que tenemos que ir hacia la unión política, pero la unión política es muy difícil de alcanzar y mucho más difícil todavía de aproximar con los elementos, con los factores que tenemos ahora. La última vez que se reformaron los tratados, fracasamos poniendo en marcha el tratado constitucional. Se tardaron 10 años desde que comenzó la convención en la ECEN hasta que se decidió no aprobarlo como era y aprobar el Tratado de Lisboa. Y con una Unión Europea 27, que seremos 28 el verano que viene, y con más estados que legítimamente llaman a la puerta, va a ser muy difícil reabrir ese camino constitucional por el camino de la unanimidad. Sin embargo, tenemos que hacerlo. Y eso tenemos que hacerlo sobre todo desde la izquierda. Algo que tenemos que tener muy claro en la izquierda es que Europa es un tesoro y que esta crisis no debe deteriorar el proyecto. Los jóvenes, yo creo que el PES y los activistas y desde luego grupos como el vuestro, tienen que esforzarse muchísimo para explicar que sería muy injusto y sería un gravísimo error que al final llegásemos a la conclusión de que el proyecto europeo ya no sirve, que hay que prescindir de él, que se puede incluso uno plantear abandonarlo, que el Reino Unido se puede ir, que el euro no merece la pena, porque eso sería una tragedia. Eso nos volvería a llevar a una fase que nos conduciría a los tiempos más oscuros de la historia europea. Pero
esa conclusión que hay que tomar, que nunca nos debe llevar a debilitar el proceso y a ser destructivos, sin embargo, tampoco nos sirve para saber por dónde avanzar. ¿Verdad? Hay que defenderlo, pero ya no nos vale lo que teníamos como elementos básicos. Todos hemos estudiado la construcción europea basada en esa historia de marcha y de progreso constante. Pero es evidente que cuando se ha parado el avance, parece que la bicicleta se cae. Tenemos que pensar, por ejemplo, que el G7, la Europa esta que está en crisis en un mundo cambiante. El G7, que era el grupo de países que ha dominado el mundo en los últimos 2 o 3 siglos, un mundo que era básicamente occidental y europeísta. Ese grupo de países, en el cual había en el G7 está Estados Unidos, Japón y Canadá, y luego 4 países europeos. Podemos pensar que en pocos años se podrá hacer ya un G7 con los 7 países más poderosos del mundo, en el cual no haya ningún país europeo. Eso es lo que está ocurriendo en Europa. Si Europa no es capaz de mantenerse unida, puede perder su papel en el mundo. Y tenemos que ser conscientes de que la única manera de que nuestra civilización, nuestro modelo social, nuestros valores, nuestro modelo de economía de mercado, pero con un fuerte componente de bienestar y de políticas sociales, incluso nuestra tradición cultural, histórica. Hay quien habla de tradición judío-cristiana, a otros nos gusta más hablar de las raíces grecorromanas, hay para todos gustos. Pero al final viene a ser lo mismo. Es el modelo de Europa, es el modelo de lo que somos, y es una Europa que en el futuro puede verse en un rincón del poder global en el cual Estados Unidos, China, la India, Brasil, Sudáfrica, Indonesia, Turquía, incluso, países muy grandes, países muy poblados y países con un enorme poder de decisión. Por eso tenemos que ser capaces de mantener el proyecto unido y avanzar. Y eso solo lo podemos hacer con iniciativas como esta. Lo contaba Roberto, estuvimos, aquí más gente también presente, en el Congreso del PES hace unas semanas en Bruselas, y estamos dando tímidos pasos, pero importantes. Vamos a ir a las elecciones europeas con un único candidato como presidente de la Comisión. Vamos a hacer campaña en 2014 con un cartel, esto parece que es más un pañuelo de San Fermín, es muy típico de Pamplona, ¿no? con un cartel, ¿no?, en el cual pondremos en Pamplona, en Sevilla, en Bruselas, la foto de un solo candidato o una sola candidata, que sea el candidato del PES a presidente de la Comisión. Y si conseguimos tener suficientes eurodiputados en el Parlamento Europeo, pues será el presidente de la Comisión. No volveremos a repetir errores algunos nuestros, más que ningún, nuestros, ibéricos. Este sí que es un error ibérico, 100%, cuando los presidentes Sócrates y Zapatero optaron por apoyar a un presidente de la Comisión, el señor Barroso, portugués, porque primamos el carácter ibérico, ¿no?, sobre el ideológico. Y yo creo que eso fue un error, porque además yo creo que hubiese salido elegido probablemente con las mismas probabilidades. De manera que apoyaremos un candidato de izquierdas. Europa hay que construirla con legitimidad. Y la legitimidad, esa cercanía a los ciudadanos, tiene que ser en primer lugar una cercanía ideológica. Tenemos que ser capaces de llevar al Parlamento Europeo un debate ideológico, de izquierda y derecha. Por eso también en el PES hemos debatido y hemos acordado convertir el partido cada vez más en un partido de verdad, convertir el grupo parlamentario en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en un grupo parlamentario más parecido a lo que es un grupo parlamentario en un Parlamento Nacional, reforzar la coordinación con los parlamentos nacionales e intentar no votar casi nunca, porque es inevitable, por intereses nacionales, sino por intereses de izquierda y derecha. Es verdad que es muy difícil, es muy distinto ser un socialista andaluz o un socialista croata o finlandés, pero es el camino y desde luego en el PES lo queremos hacer. Es muy importante también, y me lo decía Atenea, que pongamos en marcha campañas como por ejemplo la campaña a la garantía joven. Y es que ha pasado cosas dramáticas. En el Consejo Europeo de junio se aprobó un plan de crecimiento, un plan de estímulo, un plan que
pretendía compensar las injustas, ineficaces y, desde luego, imposibles políticas que la derecha europea, de la mano de la señora Merkel, como decía Roberto, nos está imponiendo. Unas políticas basadas en un falso expansionismo, una falsa austeridad expansionista. Pretenden hacernos creer que la austeridad puede conducir a un efecto expansivo en la economía cuando no existe ningún tipo de evidencia empírica ni un solo modelo económico serio que así lo demuestre. Y cuando lo dice esto, hasta el Fondo Monetario Internacional. Hemos conseguido que el Fondo Monetario Internacional esté ahora a la izquierda con las políticas que estamos haciendo en Europa, porque está diciendo el fondo que estamos locos en Europa y que hay que hacer y hay que poner en marcha políticas como las que está poniendo Obama en Estados Unidos. Políticas mucho más proactivas, mucho más anticíclicas, mucho más volcadas en el crecimiento, políticas industriales mucho más agresivas, como la que hizo él, por ejemplo, para evitar que cerrase toda la industria del automóvil en los estados de los Grandes Lagos, y, por supuesto, políticas de empleo directas. Y una de estas políticas es la garantía para los jóvenes. Pues bien, esa garantía que está citada en las conclusiones del Consejo, nosotros en España lo hemos intentado poner en marcha y hemos llevado al Parlamento ya 2 veces una iniciativa que la cita con literalidad y, sin embargo, el Partido Popular ha votado en contra, a pesar de que en el Consejo Europeo votaron a favor y Mariano Rajoy lo apoyó. La garantía, además, que es un ejemplo del tipo de políticas que hay que hacerlas ya a escala europea. Se trata de garantizar a todos los jóvenes que pierdan su trabajo o que acaben un ciclo formativo que en el periodo, o sea, que antes de 4 meses tengan derecho o a un trabajo en prácticas y de formación o a otro periodo formativo. Y eso, obviamente, hay que hacerlo a escala europea. Para los españoles, los portugueses, los franceses. Y algo tan sencillo como eso, que solo se puede hacer a escala europea, pero sería fundamental para empezar a ofrecer una ventana de esperanza a los jóvenes, no se está haciendo. Porque tenemos unos gobiernos de derecha liderando Europa mucho más obsesionados con una falsa política de austeridad, de cierre del déficit sin complementarlo con otras políticas que nos está llevando al caos. Conocimos hace 2 días las perspectivas económicas para Europa que presentó la Comisión Europea y son peores de las de hace 6 meses. Pero es que lo malo no es que sean peores, es que son cada vez peores y cuanto peores son, más ahonda la Unión Europea en las recetas que nos han llevado a empeorar esas perspectivas. Son peores que las de primavera, las de otoño. Conclusión, más madera, más austeridad, más recortes. Con lo cual las de primavera del año que viene serán peores que las de otoño de este año. Y así jamás saldremos de este agujero. Nosotros, ya voy a ir terminando, los socialdemócratas, la izquierda, los socialistas, los progresistas, los laboristas, tenemos muchos nombres, pero todos estamos dentro del PES, tenemos una enorme responsabilidad, porque Europa es muy socialdemócrata. El corazón europeo y el espíritu europeo y el elemento básico de nuestras sociedades es muy afín a nuestra ideología. Y, de hecho, no ahora ya, no tanto quizás ahora porque la crisis tiene otros elementos, en ocasiones hemos tenido problemas porque incluso la derecha en algunos países, o los liberales, o el centro liberal, pues se ha apropiado muchas veces de nuestro discurso. Y cuando no hemos sido capaces de gestionar bien la economía, pues han optado por otros partidos porque el Estado social y de derecho, el Estado de bienestar, estaba bastante protegido incluso bajo otros gobiernos. Sin embargo, ahora eso no está pasando. La derecha en Europa está ahora aprovechando esta crisis para realmente acometer una reforma estructural profunda del estado de bienestar. Realmente quieren dejarlo en una situación muy diferente a la que encontraron hace unos años cuando llegaron al gobierno o la que existía en los 80, en los 90 y en la década del 2000. Y por eso tenemos que reaccionar. Y hacerlo juntos. Tenemos que coordinarnos mucho mejor y, desde luego, yo os animo a que estos encuentros y esta red sea capaz de convertirse en lo que tiene que ser, un verdadero movimiento europeo, progresista, transversal, que alimente ideas y también que dinamice los partidos nacionales. Porque hace mucha falta este tipo de debates en los partidos nacionales, en los partidos regionales, en las federaciones, como decimos nosotros, en las agrupaciones. Ahora, además, estamos en un momento delicado, estamos en campaña, por ejemplo, en Cataluña, y creo que este mensaje es fundamental. Nosotros somos un partido
y somos una familia política que canta al internacional. Ese es nuestro origen. Nuestro elemento fundamental es ese. Somos internacionalistas. Somos un partido, una ideología que se creó para romper barreras, para derribar fronteras, para ser todos iguales, para exportar la solidaridad, para luchar todos juntos por un mundo mejor y hacerlo desde todas partes. Y por eso tenemos que, más que nunca, defender ese carácter nuestro internacionalista, derribar fronteras, derribar barreras y evitar que se pongan nuevas. Y por eso nuestro partido y nuestros compañeros en otras federaciones, otros sitios, lo están pasando mal, pero son fundamentales para el futuro, porque si rompemos la Europa en crisis y nos dejamos llevar por cantos de sirenas identitarios o cantos de sirenas populistas y deshacemos lo que tanto tiempo ha costado hacer, pues vendrán tiempos muy, muy duros. Y desde luego nosotros no lo debemos permitir. Tenemos por delante también, y ya por eso termino, una etapa difícil a escala europea. Estamos ante dos consejos europeos muy complicados para España, muy complicados porque son, uno, el del marco financiero para los próximos 7 años, 2014-2020, en el que hay una ofensiva conservadora muy dura para reducir el presupuesto europeo incluso por debajo del valor real de los últimos años, y desde luego la Europa que queremos no puede ser la Europa de ese presupuesto, porque no podemos pretender construir Europa con un presupuesto del 1% del Producto Nacional Bruto europeo. Eso es inasumible. Tenemos también un Consejo Europeo en diciembre en el cual se va a poner en marcha la Unión Bancaria. La Unión Bancaria, que es un buen ejemplo de cómo avanza Europa ahora. Se crea la Unión Bancaria porque es una solución a una crisis financiera creada por los bancos y por los valores de la desregulación, pero que a la izquierda, aunque la apoyemos, no nos vale. Nosotros queremos una unión económica de verdad y también una unión social. Y combinar unión económica con la unión bancaria, la unión fiscal, la unión monetaria que ya existe, con un Banco Central Europeo distinto, con una unión social y una unión política, eso es unión política, eso es federalismo, eso es crear una Europa política de verdad. Pero eso, como decía al principio, es muy complicado hacerlo sin reformar los tratados. Y eso es también el problema de la legitimidad. Y ahí hace falta mucho trabajo desde abajo y hace falta muchas ideas. Porque es cierto que el Consejo Europeo tiene legitimidad. Ahí se sienta Rajoy y a Rajoy pues bueno, lo han votado los españoles. Pero es que quizá este año sea el último año en el que los españoles realmente hayamos votado un presupuesto general del Estado con absoluta libertad. A partir del año que viene va a ser el Consejo Europeo el que se meta hasta la cocina del presupuesto español. Va a decidir si se puede subir o no un impuesto, va a decidir si se puede o no hacer una inversión, va a decidir si se sube o no los salarios de los funcionarios. Y esto, que igual nos parece bien, yo no digo que nos parezca mal, pero esto tendremos que debatirlo en algún sitio. Tendremos que ser partícipes de ello. Tendremos que poder opinar los ciudadanos sobre esta nueva realidad, porque si no lo hacemos, además, la legitimidad europea y esa manera de construir Europa se acabará derrumbando. Por eso hay que exprimir al máximo lo que los tratados contemplan. Yo creo que hay que apostar mucho más por el Parlamento Europeo, y apostar por el Parlamento Europeo es apostar por el PES, apostar por los activistas. Es ir con un candidato único y es exigir que el Parlamento Europeo esté en todos los foros decisivos. El documento que se va a estudiar en el Consejo Europeo en diciembre, el que han preparado los 4 presidentes, como los 4 tenores, nace muy tocado, porque ¿quiénes son los 4 presidentes? Son el presidente de la Comisión, Barroso, el presidente del Consejo, Van Rompuy, el presidente del Banco Central Europeo, Draghi, y el presidente del Eurogrupo, Juncker. Y se les ha olvidado meter al presidente del Parlamento Europeo, lo cual es intolerable. Es el documento de los 4 presidentes, y este discurso de dónde está el presidente del Parlamento Europeo, que es compañero nuestro, amigo nuestro, el compañero alemán del CPD, Martin Schulz, pues es intolerable. Y esos son los problemas que están pasando ahora. No se puede hacer un discurso en el Consejo Europeo de legitimidad y olvidarte del presidente del Parlamento Europeo en la foto de los 4 presidentes. Cosas tan elementales como estas hay que denunciarlas. Y por eso tenemos que apostar mucho por el Parlamento Europeo y, desde luego, una vez que el Parlamento Europeo consiga estar en las decisiones, yo creo que podemos dar el segundo paso, es el paso hacia una nueva ruta para construir la unión política
en la que luego el PES y los activistas tienen un papel importante que jugar. Nada más, yo creo que lo importante es vuestra reunión. Estamos, como os decía, todos los pamploneses, pamplonesas, navarros y navarras encantados de teneros aquí. También nuestro secretario general os ha contado, Eduardo, los atractivos que tiene nuestra ciudad, aparte de esta magnífica sede que está ya siempre a vuestra disposición. Y mucha suerte, sois muy importantes, sois imprescindibles y adelante, nada más. Gracias. Bueno, pues para cerrar simplemente unas muy breves palabras. El acto de apertura ha terminado. Procederemos con el resto del programa y procederemos enseguida a abandonar el recinto. Muchas gracias a todos los medios que han venido a cubrir esta información y, bueno, pues ahora todo el mundo para abajo, simple y llanamente. Gracias.